Hello, Shirley, I'm sorry. Good morning. Hello, good morning, Miss. Hello, Shirley. Let's wait some minutes, just a couple of minutes, so we can start. Like 2 or 3 minutes, no more. Okay. Okay. Angelo is joining. Se está uniendo, Angelo. Good morning, teacher. Good morning, Angelo. Good morning. Good morning, everybody. Voy a levantar más gente. Okay, let's get started. As you know, we were yesterday on the page, not yesterday, but on Tuesday, we were on the page 71, right? We work on this about the simple past and the regular verbs. And we ended in here. Página, el día martes anterior, estuvimos trabajando en esto acerca del pasado simple de los verbos con los verbos regulares, ¿cierto? Quedamos hasta el ejercicio 6, tenemos que continuar aquí con el 7. You know, we are basically ending with this unit. Estamos básicamente ya terminando con esta unidad, unit number 8. So, let's continue working on this. Vamos a seguir trabajando aquí, chicos. As always, I recommend you to have a notebook or something you can write, so you can write your answers, and then you can check how many good and how many bad answers that you have. Como siempre, les recomiendo tener a la mano un cuaderno, una agenda o algo en lo que puedan escribir para que de ese modo vayan realizando los ejercicios y luego revisen y vean cuántas preguntas buenas o cuántas respuestas buenas vieron y cuántas no. It says, write true sentences with affirmative or negative but simple past verbs. ¿Qué vamos a hacer aquí en este ejercicio? Vamos a escribir oraciones que sean verdaderas para cada uno de nosotros, ya sea utilizando el pasado simple en la forma afirmativa o en la forma negativa. ¿Ya? Y luego vamos a comparar las respuestas. For example, if I say, I cooked dinner last night. I cooked dinner last night. This is not true. So I didn't cook dinner last night. ¿Sí? Cada uno elige su oración de acuerdo a si hizo o no hizo lo que indica la oración. Dice dinner last night. Tenemos el verbo cook, que es el verbo cocinar. Yo cociné la merienda anoche. Ya, usted verá, si cocinó, va a completar con cook, si no, con didn't cook. Recuerden que en la forma negativa del pasado, al utilizar el did not o didn't, el verbo regresa a su forma de presente. All of these verbs are regular. Todos estos verbos son regulares, which means that in order to transform them into the past, we just have to add et. Todos los verbos que ustedes ven aquí en paréntesis son verbos regulares, lo que significa que al pasarlos
en el tiempo de pasado, ¿sí? Al transformarlos al pasado, solamente le vamos a agregar la E y la D. Right? So let's work on this exercise because we're going to ask. Vamos trabajando en este ejercicio ya que vamos a preguntar, vamos a ver qué cosas han hecho y qué cosas no. Acá tenemos a photo online yesterday, post. Post es publicar, ¿ya? Una foto online el día de ayer. Si publicó, va a escribir posted, si no, didn't post. Aquí, to the radio this morning. Listen. Tenemos el verbo escuchar. ¿Qué será? ¿Yo escuché la radio esta mañana o yo no escuché la radio esta mañana? Depende de cada uno. I moved 2 years ago. Move, me moví 2 años atrás a otro lugar, ¿no? Estaba viviendo en un lado, se va a otro lugar. Study German at school. Estudié alemán en una escuela. Se estudió, but studied. Si no, didn't study. And the last one, in a different city when I was younger. En una ciudad distinta cuando era más joven. Live, verbo vivir. Si vivió, coloca live. Si no, coloca didn't live. Right? Let's complete. Vamos completando. In the meantime, I'm going to take the attendance. So please listen your name and say present teacher. Today it is 17 February 2022. Bone Macías Pedro. Present teacher. Chávez Quiñones Shirley. Present teacher. Mera Ramos. Quiñones Rentería Ángelo. Present teacher. Salazar Armijos Luis. Present teacher. Okay, all of you were here except from Mera. I studied here. This is participation number 1. Participation. Teacher, ¿cómo era cuando era negativo, cuando no había hecho eso? Colocamos el did not con la contracción didn't y el verbo ya regresa a su forma natural, es decir, sin la I y la D. Si es cooked, cook normal. Post, ¿sí? Tal cual como están entre paréntesis, en presente. Y positivo cuando sí es. Le agregamos la E y la D para transformarlos en pasado. Ya que son verbos regulares, a los cuales se les agrega solo la E y la D para convertirlos en pasado. Por ejemplo, si tengo move, moverse. Pasado, move. ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Los verbos irregulares, por otro lado, estos cambian totalmente la forma. Tenemos break, presente, pasado broke. Sí, pero en este momento estamos en los regulares. The regular verbs. All right, I want to listen to you. Shirley, number 1. Tell us. Okay. I didn't go to dinner last night. Number 2. I posted a photo online yesterday. Okay, thank you. Angelo, number 3. I listened to the radio this morning.
Number 4. I'm moving to year ago. Ago. Thank you. Fernando, number 5. I did not study German in school. Number 6. La 6 también le doy, ingeniera. Yes, please. Fernando. I live in a different city when are Younger. Thank you. Pedro, number 1. I did not cook the last night. Dinner, don't forget. I did not cook dinner last night. Number 2. I watched a photo online yesterday. Okay, yesterday. Thank you. Pretty good. All right, let's move on to the go-to-communication practice. Okay, well, we're going to skip this exercise. Okay. This time we are focused on this. The speaking. These exercises are focused on speaking. Estos ejercicios, ya para finalizar prácticamente la unidad, son de speaking, de hablar. Write one thing for each point below. Escribe una cosa para cada oración. A TV program or movie you watched last week. Un programa de televisión o película que vieron la semana pasada. Difficult. Well, it is difficult for me because I do not see a lot of movies. I do not see much movies. A place you traveled to last year. Un lugar al que viajaron el año pasado. A game or sport that you played last month. Un juego o deporte que jugaste o que hiciste el mes pasado. The job that you wanted to do when you were a child. El trabajo que querías tener cuando eras un niño. I am going to write just some answers, but each one of you have to add their answers. Cada uno va a escribir sus respuestas, and then we are going to check all together. Vamos a revisarlas todos juntos. Okay, this is TV program or movie that you watched last week. Programa de televisión o película que viste la semana pasada. I am going to write my answers. You have to write yours. Cada uno escribe. ¿Estas?
Okay, in this way you have to answer just changing the underlined words. De esta manera vamos a contestar solamente lo que va a cambiar son las palabras subrayadas. ¿Sí? In the first one, I watched ID Investigation Discovery last week. Number 2, I traveled to Guayaquil last year. I played soccer last month. And the last one, when I was a child, I wanted to be a police officer. Right? You got it? This is going to count as a participation of today. Vamos, entonces, cada uno va a participar. This is participation in class, ¿sí? Participación en clase. So, participation in class. Salazar Armijos Luis. Present teacher. Fernando, tell me a TV program or movie that you watched last week. It was in Lonsington last week. Tell me a place you traveled to last year. It traveled to Machala last year. Thank you. Pedro, tell me a game or a sport that you played last month. Es coincidencia, no es que estoy repitiendo lo del soccer. I played Okay, don't soccer worry. last month. All right. Tell me the job that you wanted to do when you were a child. I was curious, I was to be an secretary. Okay, thank you. Shirley, tell me a TV program or movie you watched last week. Shirley? I'm sorry, no list. Yeah. When I was a child, I want to be a psychologist. Psychology? Yes, psychologist. All right, but then that was not the question, Shirley. The question was, tell me a TV program or movie you watched last week. I watched at my head too last week. Tell me a place you traveled to last year. I traveled to Quito last year. Thank you. Angelo, tell me a game or a sport that you played last month. Sí lo puedo haber contrariado, como decir al contrario, que yo no hice eso. Yo no, I didn't soccer last month. I didn't play. I didn't play soccer last month. Or you can say, I didn't play anything. No jugué o no hice nada relacionado a actividad de hacer deporte. I didn't play anything last month. Y no jugué nada el mes pasado. I didn't play anything last month. Well, tell me the job that you wanted to do when you were a child. Where I was a cheerleader child in Didi was to the
No tengo hijos, profesora, no hice nada, yo no, ni con niños, nada. No, in here it is. The job that you wanted to do when you were a child. Tiene que decir el trabajo que quería tener cuando era niño. Sí, when I was a Ya, child, cuando yo era un niño, I ya, pero, wanted to be a police officer. Yo quería ser oficial de policía. Right? ya. Where it was a change in the was to be doctor. A doctor. Okay. Wanted. I wanted. Watching. Wanted. Thank you. Watching. Okay, thank you. And with this exercise, we finish with this unit. Terminamos entonces la unidad con este ejercicio. Oh no, we were in 8C. We have to do this. Okay, no, todavía no. Nos faltan estas dos. These 2 pages from here. Estas 2 páginas de aquí. So, and then we finish. Y de ahí terminamos. La unidad número 8. Unit number 8. What happened to you? Planning and making notes sequences. El tema es, what happened to you? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sucedió contigo? Think of something interesting that happened to you last week, last month, or last year. And tell everybody in the class. Vamos a pensar en algo interesante que nos haya pasado, ya sea la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. In order to answer this, first we have to say, for example, last week last month last year pasado yo. Y vamos a hablar de algo, solamente vamos a elegir una de estas 3, ya sea la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. For example, I think, me imagino, yo pienso, ¿no? Last week, este es un ejemplo, I found $10 on the street. La semana pasada me encontré $10 en la calle. Last week, I found $10 on the street. Cada uno va a elegir, ya sea la semana pasada, el mes pasado o el año pasado, y nos va a contar algo interesante que les haya sucedido. Last month I got married. El mes pasado me casé. I had a baby, tuve un bebé, okay? Something interesting that has happened to you. Algo interesante que les haya pasado. If you don't know the exactly or you are not sure about the past of that verb, let me know. Si no están seguros o seguras del pasado del verbo que van a escribir, por favor, escríbanlo en el chat para ayudarles. Ya que, como saben, hay verbos regular and irregular. Regulares e irregulares. So let's do this. I want to see what interesting things has happened to you. Quiero ver qué cosas interesantes les ha pasado.
Remember that on the chat you can also ask questions if you want. Recuerden que en el chat pueden hacer preguntas también si gustan. You can do some questions in there. Okay, I want to listen to you. Quiero escucharlos. Shirley, tell me about something interesting that happened to you. Last week, I attended a socio-emotional workshop. Wow, great. Social emotional workshop. Okay, very good. Interesting. Angelo, tell me about something interesting that happened to you. Last month, I didn't have a job. Last month, I Didn't have a job. No tuve trabajo. did, but that's not interesting. Well, it is interesting because you have like a free time. Ajá, tuvo como tiempo libre, como vacaciones. Yes. Ah, okay, interesting. Fernando, tell me something interesting that happened to you. Last month, big accident. What? But that is not interesting, Fernando. Se accidentó. Sí, estoy tirando todavía, adolorido. But that's not something interesting. That's something bad. Okay. In that case, you say, I had an accident. Tuve un accidente. Last month, I had an accident. Repita, Fernando. Last month, I had accident. Oh my God. But we were supposed to talk about interesting things, and that's sad. Se suponía que tenía que ser algo interesante, Fernando. O That sea, is something es algo sad. How did it happen? ¿Cómo sucedió? motocicleta, teacher. Ah, okay. Hope you get well soon. You get better. Espero que se recupere pronto. Thank you. Pedro, tell me about something interesting that happened to you. Last month at something delicious. I repeat, please. Last month I ate something delicious. Ate. Last Okay. month I ate something delicious. Something delicious. Repeat. Last month, I ate something delicious. Pedro, repeat. Okay. Last month I ate something delicious. I ate something delicious. Comí algo rico, ¿no? Algo delicioso. All right. Thank you so much. Let's move on with the reading. My nightmare job interview. La entrevista de trabajo que fue como mi pesadilla. Read Tony's story. Did he get a job? Lee la historia de Tony. ¿Obtuvo él el trabajo? Let's see. Ya veremos. In this part, all of you are going to read. Okay? Vamos a leer. Shirley is going to lead from last until well. Angelo is going to read from on until house. Pedro from it until office. Okay, no, Angelo is going to read until here, until train. From on until train. And then Pedro is going to read from I till office, and Fernando is going to read from after till by. Okay? Let's start. Comencemos entonces. Okay, last week I had a hot interview. The interview was on Friday, yeah. Friday? At night, Friday
at 9:30 a.m. in New York City. In New York City. On Tuesday evening, I prepared a presentation on my laptop and check the train times and the address of the company. Before the interview, I felt confident. I went to bed early because I want to sleep well. Job, Shirley, okay? Job. In here, in this part, any new word, palabras nuevas en este párrafo? Yes. Which one? Interview. Is it Yes. interview? Yes. Entrevista. Okay. Entrevista. Any other word? ¿Una otra palabra? No. No. All right. In this first text, we are talking about this guy, this man, who had an interview. His interview was on Friday at 9:30 a.m. in New York. The day before, he prepared a presentation on his laptop and checked the train times and the address of the company. But before the interview, he felt confident and he wanted to be early because he wanted to sleep well. En el primer párrafo nos habla de este sujeto, de este hombre. Dice, la semana pasada tuve una entrevista de trabajo. Job interview, job, trabajo. Interview, entrevista de trabajo. La entrevista fue el viernes a las 9:30 a.m. en la ciudad de Nueva York. El jueves en la noche preparé una presentación en mi computadora y revisé la hora del tren y también la dirección de la compañía. Antes de la entrevista me sentí muy seguro y me fui a dormir temprano porque quería dormir bien. Continue, Angelo. Continúe, Angelo. On Friday morning, Friday. the problem is Friday morning, the problem station is here. Starting. Didn't hear my alarma. Alarm. Se lee? Alarm. Alarm. And the word underlash. Indeed, had time to take her show order had breakfast in the rack or on the houser in the starter to ride suit in the stopper to buy umbrella the ride to the station bus in the mission Missed my train. Missed my train. New words, palabras nuevas aquí. Sí. Es station, la estación, station. Station, la estación. Sí, ya, y le dice hard time to, las otras palabritas de ahí, tax and más bajito. Al comienzo de la oración última, sí, esas dos palabras. Ok. Take a shower, tomar una ducha, bañarse. Take a shower. Y have breakfast, y ahí dice, desayunar. Ya, y ahí dice run, I ran. Run out. Salí corriendo de mi casa. Ya. Entonces, no escuché la alarma del teléfono, no escuché la alarma del reloj, no desayuné, no tampoco tomé baño, me levanté tarde, sí. Y salí a prisa de casa.
It started to rain. Comenzó a llover. Se detuvo, me detuve. I stopped to buy an Compré umbrella. una umbrella. Una sombrilla. Sí. Then I ran to the station. Corrí a la estación. But I missed the train. Pero perdí el tren. Miss the train. Missed Ya. the train. That Gracias. happened to him on Friday morning. Todo eso le sucedió el viernes en la mañana. Oh my God. There are days and days. Yes, that is a phrase. Hay una frase que dice, hay días y días, ¿no? There are days that, oh my God. Everything like plays against us. Todo nos sale mal. Okay, continue please. I felt. Pedro? Ok. Ayuda sacando el puntero, ya, gracias. The freight Queen Steam Butcher was on the train in 20 minutes there. I required two companions and three younger to intervene and then train in Friday morning relax glad intervene in New York and to Chinker my phone and transit when three companies was good mine and found at one Patrick I was very glad was arrived train. I office, Arrived at their office. the right and up. There are some words that you have to practice more. For example, Pedro, quite, Why change. change? Let's Mhm, change it. change. No, it is change. Change, okay. What else? Late. Late, tarde. I was late. Estaba tarde. Atrasado. Ahí, I ahí need a word. después de minutos, hay esa palabra también no sé cómo pronunciarla. Después de minutos. This. No, arriba, en la segunda línea. I called. I called. Called, called. llamé a la compañía. I called the company. All right, who can now tell me this text in Spanish? ¿Quién me ayuda a traducir el texto de aquí? This. I felt, me sentí. ¿Qué será? Stressed. Estresado, ¿qué? Me sentí quite, es una palabra que significa bastante. I felt quite stressed. Me sentí bastante preocupado. estresado. Muy estresado. Ujú. But there was another train in 20 minutes. Pero había otro tren en 20 minutos. I called the company. ¿Qué significará? I called the company. Llamé a la compañía. ¿Y qué más? And they change. Cambiaron. La entrevista a las 10:30 AM. Yes. Then, relax, when you are relaxed. Me sentí relajado. Ya. Later, después. Claro, later después. Llegué a Nueva York. Y Chequeé mi revisé teléfono para saber dónde está la compañía. Ajá. Muy bien. Pero Y mi mi teléfono teléfono no tenía batería. Llegué tarde a las oficinas del trabajo. Ujú. Era demasiado, yo estaba demasiado atrasado. I was very late when I arrived at the office. Cuando ya llegué a la oficina. OMG. Yes. Fernando. After I got through the interval row,
I opening my bag to take on my laptop. Book is book it was not there. He felt suppression while in did not get I the book. felt really stressed. I felt I felt really stressed. Ah. And continue. I am a very introvert is was not suppressed when is did not the get the go Job. get job Repeat after me, Fernando. Room. room Room significa habitación. But. back Este es un conector que significa pero y muchas veces lo pronuncian but, pero es but. Se pronuncia but. Really stressed. really stressed Realmente estresado. Had. hacks Terrible interview. terrible interview. Puede Terrible, repetirla. terrible interview. Terrible interview. Y job. Job. Who can help me with the last paragraph? ¿Quién me ayuda con el último párrafo? After I got to the interview room, luego que llegué ya a la al cuarto de la entrevista, I opened my bag. Opened my bag. Abrí mi bolso to take out my laptop. This is Para take sacar mi out. laptop. Take out. Yes, but it wasn't there. Pero no estaba. I felt really stressed. Y me sentí realmente estresado. And I had a terrible interview. Terrible intervención. Tuve una entrevista, no se olviden que entrevista. Tuve una entrevista terrible. I wasn't surprised when I didn't get the job. No me sorprendí cuando no obtuve el trabajo. So, did he get the job? ¿Obtuvo el trabajo él? Yes, he did, or no, he didn't. What do you say? No, she didn't. No, he didn't. No, no lo obtuvo. Pobrecito. Quitando que te Poor. preparó. Yes, sometimes to overplan things is not a good idea. We have to make things flow. Muchas veces planificar algo demasiado, como lo hizo él, no es... Oh, what happened? No es muy bueno. Sí, hay que dejar que las cosas fluyan. ¿Cómo que se llama? Tony. Tony, yes. Pobre Tony. Poor Tony. Poor Tony. Read the story again and order events from A to H, from 1 to 8. Lee la historia de nuevo, ordena los eventos de la letra H, de la A a la H, del 1 al 8. ¿Qué pasó primero, luego? Dice, the interview started. La entrevista comenzó. Tony checked the address. Tony revisó la dirección. They changed the interview time. Cambiaron la hora de la entrevista. He checked the train times. Chequeó o vio las horas del tren. His phone didn't have any battery. Su teléfono no tenía batería. It started to rain. Comenzó a llover. He went to the station. Fue a la estación. He saw that he didn't have his computer. Vio que no tenía su computadora. What happened first? ¿Qué sucedió primero que todo? What happened? Fue a la estación. I started to ride. Fue a la estación and it started to rain. Okay.
Ajá, and then, luego, what happened next? Here is checking the train time. Times. And then, y luego, check the train times at the moment. Vio lo del el horario del tren en ese momento o a day before, un día antes. Let's see. Vamos a ver. It is with numbers. Tenemos con números. Okay. One is D. D. Ajá. He checked the train times. Primero él revisó la hora el día anterior. Two is B. Check the address. Revisó la dirección también. G. La tercera es G. Ya se fue a la estación. 4 is F. Y empezó a llover. It started to rain. They changed the interview times. Luego cambiaron la hora de la entrevista. 5 is C. Okay, no, before it, antes de eso, it was F. Okay, it started to rain, empezó a llover, cambiaron el horario de la entrevista. His phone didn't have any battery. Su teléfono no tenía batería. Oh my God. He saw that he didn't have his computer. Vio que no tenía su computadora. And the interview started. Y ahí fue cuando la entrevista comenzó. That's bad luck. Mala suerte. Okay. Let's see this and then we go to the break. Vamos entonces a ver este skill box y vamos al receso. Planning and making notes. Before you write a story about yourself, ask yourself the following questions and make notes. When did it happen? When were you at the start? What were the main events? How did you feel at different times? And what happened in the end? Cuando queremos escribir acerca de nosotros, para hacerlo de manera correcta, no tenemos que escribir y escribir y escribir. Sí, tenemos que hacernos algunas preguntas como, when did it happen? ¿Cuándo sucedió lo que vamos a contar? When were you at the start? ¿En dónde estabas al comienzo? What were the main events? ¿Cuáles fueron los eventos más importantes? How did you feel at different times? ¿Cómo te sentiste en los distintos tiempos? Al comienzo, en el transcurso y al final. And what happened in the end? ¿Qué sucedió al final? ¿Sí? Son pasos que tenemos que tomar en cuenta al momento de escribir. Muchas veces podemos escribir, sí, pero muchas veces el texto is lacking of coherence and cohesion. Muchas veces los textos, cuando los escribimos así al azar, randomly, carecen de una secuencia, de un orden. So it's important to always follow an order. Es muy importante seguir siempre un orden. Okay, people, let's go to the break. Vamos entonces al break. 15 minutes, 15 minutos de break, and see you. See you in 15 minutes. 15 minutos los veo.
Okay, everybody, let's continue with the work. Match the notes with the different questions in skill box. Tenemos que unir estos apuntes con las preguntas del ejercicio anterior. Estas son, when did it happen? ¿Cuándo sucedió? Where were you at the start? ¿En dónde te encontrabas al inicio, al comienzo? What were the main events? ¿Cuáles fueron los eventos principales? How did you felt at the different times? ¿Cómo te sentiste en los distintos tiempos? What happened in the end? ¿Qué sucedió al final? Vamos a unir estas preguntas con estos apuntes que tenemos acá. ¿Sí? So I'm going to put this in here. Voy entonces a colocar aquí las preguntas. When did it happen? When did it happen? Two. Where were you at the start? ¿Dónde te encontrabas? Comienzo. Number 3. What were the main events? ¿Cuáles fueron los eventos más importantes? Number 4. How did you feel at different times? ¿Cómo te sentiste en los diferentes tiempos o momentos? And the last, la última sería, put this in here. Okay, number 5. What happened in the end? ¿Qué sucedió al final? What happened in the end? ¿Sí? Let's match these questions with these answers. Vamos entonces a unir estas preguntas con las respuestas que están acá abajo. ¿Ya? Okay, let me close this. Cerramos esto. Yes. Tenemos, fell asleep on the bus to the airport. Me quedé dormido en el bus al aeropuerto. Didn't get off the bus at the airport. Sí, no se bajó en el aeropuerto. Missed the plane. Perdió el vuelo. Slept at the airport. Y se quedó a dormir en el aeropuerto. Last month. Tenemos acá el mes pasado. London on vacation. Londres de vacaciones. Got a flight next day. Tenía un vuelo el siguiente día. Tired on the bus. Cansado en el bus. Stressed and angry at the airport. Estresado y enojado en el aeropuerto. Very tired. Muy cansado. But happy the next year. The next day. Pero feliz el siguiente día. Let's do the matching. Vamos entonces a colocar las preguntas al lado de cada una de esas oraciones. Number 1. I'm sorry, letter A. La A, chicos, ¿con qué pregunta iría? What were the main events? Thank you. What were the main events? ¿Cuáles fueron los eventos más importantes? Los detalles. B, last month. When did it happen? When did it happen? ¿Cuándo sucedió? Last month, el mes pasado. Pedro, number 3.
Dice London on vacation. Londres de vacaciones. London on vacation. Ay, tenía apagado el micrófono. La 2, la 2. Okay, number 2. Okay. Okay. Angelo, letter D. What happened in the end? Number 5. What happened in the end? ¿Qué sucedió al final? Aquí no lo coloqué. ¿Qué sucedió al final? And the last one, Fernando. La última. Die on the bus. La última respuesta, ¿cierto? How did you feel at different times? ¿Cómo te sentiste en diferentes tiempos, en diferentes momentos? You see? There is like an order in each one of the steps. Hay un orden en cada paso. When it happened, cuando sucedió, where you were at the start, en donde te encontrabas al comienzo, what were the main events, cuáles fueron los eventos más importantes, how did you feel at different times, cómo te sentiste en diferentes momentos, and what happened in the end, qué sucedió al final. Pretty good. Sequencers, please pay attention in this part. Vamos a prestar mucha atención en esta partecita de aquí. Sequencers, and please, I need Shirley to read. Help me reading this. Ayúdenme leyendo esta parte. We can connect events with words such as feeds, then, later, before, and after. We use this to show the time order of the events. Thank you. Sequencers. Sequencers are the words we use to follow an order, right? Los sequencers son aquellas palabras que utilizamos cuando queremos detallar o queremos conectar eventos, ¿sí? O hablar acerca de un texto, de cualquier tema, pero de manera ordenada. Tenemos first, primero, first, then, luego, later, más tarde, before, antes, after, después. Se los utiliza muchísimo en inglés, mucho. First, primero, then, luego, later, más tarde, before, antes, after, después. And we can use them with daily routines as well. Los podemos utilizar con rutinas diarias. First, I get up. Primero me levanto. Then I brush my teeth. Sí, un ejemplo. Luego me cepillo los dientes. Later, I have breakfast. Más tarde, desayuno. Before I take a shower. Antes de eso, tomo una ducha. After, luego de eso, I get dressed. Me visto. ¿Sí? Son estas palabritas que están acá que nos ayudan a decir el orden de los eventos. Aquí está. First, I got up late. Primero, lo que estaba en el texto. Pedro, tell me. Miss, then era luego y after también era luego. After, después. Bueno. ¿Sí? First, primero. Then, luego. Later, más tarde. Before, antes. After, después. Aquí tenemos una partecita del texto. First, I got up late. Primero, me levanté tarde. Then, I took a shower. Luego, tomé una ducha.
Later, I went out for coffee. Luego, más tarde, perdón, fui a ver algo de café. Fui por algo de café. We use before and after plus a noun or a verb. Before the interview. After I go to the interview room. Este before y after, estos dos últimos que vemos por acá. Before and after. Los utilizamos antes de un sustantivo o de una frase verbal. Before I take the shower. Antes de bañarme. After I get dressed. Después me visto. ¿Sí? Before and after. Important that you know because the homework that I'm going to assign today is going to have sequencers. Muy importante que tengan claros todos los temas que estamos viendo, ya que, por ejemplo, el día de hoy vamos a tener, les voy a enviar ya la primera tarea de segundo parcial. ¿Ya? Entonces, como les indiqué, I'm just going to assign once, no more. Voy a asignar solo una vez de ahora en adelante los trabajos. Maybe one time, but you know, over 7, but no more than that. Quizá asigne una segunda vez, pero ya sobre 7, y de ahí ya no más. Right? Questions in this part. Preguntas hasta ahí. Pero el plazo para hacerla sería hoy día o hasta mañana. No, you will have until Saturday. Tienen hasta el sábado. Thank you. Okay, you're welcome. All right, let's move on. We finish this page and we finish the class. Cuando terminemos con esta partecita de aquí, terminamos la clase. Underline the sequencer in the story on page 72. Vamos a subrayar los sequencers, ¿sí? Las palabritas que acabamos de ver eran, ¿cuáles eran? First, ¿cuál más? First. Third. Late. Then, late. Before. Later. Before. After. After. Muy bien. Let's look for those words here in the text. Vamos a buscar esas palabras aquí en el texto. And whenever you find one, just let me know. Cuando encuentren una, me avisan. So, I underline it. La puedo para subrayar. First, on Friday Ya encontré una. morning, the problem started first. Okay. Pedro. En mi texto que leí en la cuarta línea. Later. Later. Selected. Yeah. Later. En el primer texto, en la quinta línea, before. Before. Okay, very Ya en el good. texto que leí yo en la primera línea también. There. Booster. Where? ¿En dónde? En la primera línea, en el texto que leí yo. This? Después de boost. Okay, but this is there, not then. Okay, the word Ese is es. then. Ah, Okay. ya. Yes, and this Good. is there. Any other? En la primera línea del párrafo de al lado. Al lado de umbrella. De umbrella. Ah, then. Luego, I ran to the train station. Corrí a la estación de tren. A la estación, ajá, de tren. The station. No more, no hay más. Ya no más. Just those. After, en el último párrafo, la primera línea. Ajá, After. yes. Ah, ya, sí, yes. After. Aquí está, after. Before, antes. First, primero. After, después. Later, más tarde. Then, luego. One. Uno de cada uno. Ya está. ¿Mm?
Choose the correct sequencers to complete the sentence. Elige los secuenciadores para completar las oraciones. El correcto. Shirley, number 1. I always walk my dog in the evening Before or after I go to bed. after I go to bed. Yo siempre saco a pasear a mi perro en la noche antes de ir a la cama o después de ir a la cama. Before I go to bed. Before I go to bed. Angelo, number 2. Fish, a hack and cook coffee, 10 in the week shopping. Excellent. Fernando, number 3. I feel very tired on the flight of lecture. I felt very tired on the trip home. Later or before, what did you say? I fell asleep on the sofa. Me sentí muy cansado en el viaje hacia la casa. Más tarde, I fell asleep on the sofa, me quedé dormida en el sofá, o before, antes, me quedé dormida en el sofá. Which one? Last. Later, okay, later. Pedro, number 4. We brought some fruit, fish, the with mine a nice meal. We bought some food. Compramos algo de comida. We made a nice meal. Hicimos una comida muy buena. First, primero hicimos una comida muy buena, o then, luego hicimos una comida muy buena. First or then? Primero, Are you sure? We bought some food. Compramos la comida. yeah. Primero hicimos, compramos las comidas, los ingredientes, ¿sí? Los Primero hicimos ingredientes. la comida o después hicimos la comida. No, First primero or then? compramos los ingredientes, luego hicimos la comida. Okay, then sería Then. aquí. Then we made a nice meal. Now, everybody, para todos, are you coming before or after dinner? ¿Vienes antes o after dinner, después de la merienda, o later dinner, más tarde la merienda? What is it? After or later? After. After is the correct. Sí, esta es la correcta. Como el after party. After, no later party, no. It is after. Okay, excellent. Okay, where we are, we're in here. Complete the text with the words in the box. Aquí vamos a trabajar. And I'm going to give you 5 minutes for you to work in this. And later on, I am going to be asking. 5 minutos, chicos, para completar este texto con las palabras que están acá. Alguna palabra que no entiendan. Any word that you don't understand, just let me know. Me avisan. We have to complete this text with these words. We can use after 2 times. Completamos el texto con estas, los sequencers. Y pues la palabra after puede ser utilizada 2 veces. 5 minutes, 5 minutos.
Are you ready? ¿Estamos listos? Ready? Yes, I'm ready. No, I am not ready. Number 1. Están 5 minutos. Fix. Okay, first. First. Number 2. Ahí ten. Then. Bien. Ya te llegué yo. Esa Number 3. Fernando. Un segundo, teacher. Ya. Okay. I had a terrible day yesterday. Tuve un día terrible ayer. First, the coffee machine broke. Primero, el aparatito del café se quebró. I always have a cup of coffee. Siempre tomo una taza de... aquí no sería then, chicos. Dice, I always have a cup of coffee. Siempre tomo una taza de café. I leave the house. Dejo la casa. Cuando salgo de la casa. ¿Qué será Luego. entonces? A ver, Luego ¿cómo, salgo cómo, de la casa. Si digo, yo siempre tomo una taza de café antes, before, antes de Por- irme de la casa. Está bien, está bien. Number 3, I couldn't Sí, find my after. car keys. No podía encontrar after, después. I couldn't find my car keys. No podía encontrar las llaves de mi carro. Ahí sí estoy. Then. Aquí sí es then. Then. Ajá, aquí sí es then. Luego, no podía encontrar las llaves de mi carro. 30 minutes. After. After 30 minutes. Yes. Muy bien, muy bien. After 30 minutes, I found them in my jacket pocket. Luego después de 30 minutos las encontré en el bolsillo de mi chaqueta. Later. Later, Later. I had an argument with a colleague at work. Tuve una pelea, una discusión con un colega en mi trabajo. It was awful. Fue horrible. So I went to speak to my boss. Answer. ¿Ya? After. Answer. Sí, answer. After, muy bien. After I spoke to her about the situation, I felt a lot better. Después de hablar con ella, o sea, la jefa, sobre la situación, me sentí mucho mejor. Felt a lot better. I felt a lot better. Exercises like this you're going to find on the homework. Ejercicios como este van a tener en la tarea. What else we have in here? This is a practice, okay, about writing. Great sentences about yesterday. Use sequencers in exercise 8. I'm sorry. Okay, with this exercise, we are going to finish. If you do this exercise, you can leave the meeting. Con este ejercicio vamos a terminar y conforme vayan dando, pueden irse retirando de la clase. Vamos a hacer oraciones acerca del día de ayer utilizando los sequencers. First, primero, then, luego, later, más tarde, before, antes, and after, después. After I arrived at work, después de llegar al trabajo, I made a large cup of coffee. Me hice una taza muy grande de café. For example, I can say, podría decir yo, first, I woke up, primero me levanté, and then I had classes, luego tuve clases, I had classes, okay? Now, each one of you has to create a sequence from yesterday. Todos vamos a crear una secuencia del día de ayer. You give your sequence and then you can leave. Da su secuencia y pueden irse a retirar. If you want. Fair.
in back foot, then in onward, and is onward. Did homework. Sí. Read again, Angelo. It, Nuevamente, o nuevamente, la Fish secuencia. ear fresh break, fast break. Then his onward. The first sentence I don't understand. La primera oración no la entiendo. What do you want to say? Fair I este fast forward, fast forward. What do you want to say in that sentence? ¿Qué quieres decir en esa oración, Angelo? Yo desayuno, primero desayuno y después voy a trabajar. First, antes de ir a trabajar, perdón. You can say first, I had. Recuerden que es en pasado, estamos hablando del día de ayer. First, I had, pasado del verbo have, had, breakfast. So you can say, I had breakfast, desayuno, before going to work, antes de ir a trabajar, ¿ok? Repita la oración. I had breakfast before going to work. I had breakfast before going to work. Excellent. Work, profesora, trabajar ahí ya no lo pongo para trabajar como homework, job. Homework. Homework es tarea. ¿Ya? Homework es tarea. Ya. Ya, Okay, gracias. Angelo, if you want, you can leave. Si gusta, ya puede retirarse. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Pedro, Fernando, are you ready? Teacher, first, A, and the in go to work. I'm sorry. First, I ate before going to work. Primero como, luego de ir a trabajar. Y luego voy a trabajar. First, okay. First, I ate. And then I go to work. First, I Teacher, ate. la palabra. Esta hay que cambiar. Right? Estamos hablando de ayer. First I ate, primero comí, and then I went to work. Y luego me fue al trabajo. Fernando, repeat. First I ate, and then I went to work. First, day. And then I went to work. I went to work. Excellent. Pedro, your turn. Su turno, Pedro. Yo no sé si estará bien, pero bueno, ahí le voy a decir yo. And this morning, voy a hablar de mi diario, ¿no? Incluso lo que hice hoy día. And this morning, I got good read, the tag, the chocolate, later, and the hot, good part, and the word,
to go to work. But for I said goodbye to my sister. Okay, you got some things. Okay, can you repeat but slower? Voy a repetir un poquito más lento so I can write. Repito todo. Yes, please, but slower. Okay. In the morning, and the God was freed, distract, and shower light, and have, and the fast, and the morning. go to the world, In the morning, what did you say? beautiful side, good morning. A ver, ¿cómo? En la mañana, in the morning. Yeah, in the morning, and get wood freed, the tide, and shower light, and the hat, best fast, the go to world, with fast, and said goodbye to my sister. Okay, it is correct, but as we are talking about something that happened, you must write in the past. Está bien la secuencia. Primero me levanté, desayuné, le dije adiós a mi hermana, pero recuerde que los verbos ya van en pasado, porque si lo dices de ese modo suena como que estás indicando tu rutina diaria. Primero me levanto, luego hago esto, lo otro. Pero como es algo que estás detallando que hiciste en la mañana, in the morning, los verbos deben ir en pasado. Okay, I got up, me levanté. Me levanté. Ya. Por Had eso es que no me... breakfast. Desayuné. Said bye to my sister. Los verbos es lo único que hay que cambiar en la oración. But the rest is okay. El resto sí está muy bien. You use then also. Utilizaste el then, ¿cierto? Then. Luego. Okay. Just the first, but the rest is correct. Solo sería cambiar los tiempos de los verbos, pero la secuencia está muy bien. Primero me levanté, desayuné. Okay, Pedro, thank you so much for attending the class and see you next week. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Miss, Yes? las notas ya están subidas, las puedo ver ya. Yes. I was checking, Pedro, I was checking what you said, and there were some exercises that appeared to me. So you have 7, okay? 7/10. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye.